Muy bienvenidas y bienvenidos al Arte de Entender. El día de hoy abordaremos el tema de la reforma energética, la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador como iniciativa preferente al Congreso mexicano. Para esto, para entenderlo mejor, platicaremos con un doctor que sabe mucho de esta materia, el doctor Víctor Ramírez Cabrera. Él es doctor en ciencias por la UNAM con estudios en materia de derecho ambiental, impacto ambiental y cambio climático. Gracias, Víctor, por esta oportunidad. Antes de entrar en las iniciativas que mandó el presidente de la República como iniciativa preferente, que nos ayudaras a entender cuál es la problemática que tiene la CFE, por qué tiene necesidad de que se hable de algunas alternativas de reformas, cuáles son los problemas que enfrenta ahorita la CFE en nuestro país. Bueno, lo que tenemos en buena medida es que la demanda de electricidad va aumentando año con año. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez somos más, consumimos más energía, mientras mejora nuestra condición económica como ciudadanos y como país, vamos consumiendo cada vez más energía. Eso significa que necesitamos mayor capacidad de generación y mayor capacidad de transmisión. CFE lo que necesita es ir agregando mejores o generadores cada vez más capacidad de generación y hacerlo también de forma limpia, porque el mundo completo está yendo hacia una transición energética para usar cada vez más energías renovables. Entonces es lo que necesitamos, pero tenemos un problema y es que el Estado mexicano no tiene todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo esta transición energética y entonces por eso a partir del año 2013 se hizo una reforma en la cual se permite que los privados podamos participar, y cuando digo privados es porque todos tenemos el derecho de generar energía, ya sea para nuestro consumo o para ofrecerla en el mercado, tenemos la oportunidad entonces de participar en este mercado eléctrico. Es muy normal que la gente diga, ¿qué necesita CFE? Yo digo siempre, ¿qué necesita el sistema eléctrico? Porque el sistema eléctrico no es solamente CFE, sino somos también nosotros. Es que precisamente ahí estuve pensando mucho si preguntarte sobre el sistema eléctrico, pero el sistema eléctrico parece que tiene menos problemas que la CFE. Digo, la CFE pareciera que tiene plantas obsoletas, costosas, ineficientes, contaminantes. ¿Por qué la CFE tiene esa estructura del portafolio tan ineficaz? ¿Y por qué se dice que las nuevas, los privados, pues tienen costos más bajos, Víctor, y tienen energías más limpias? Entonces, como que distinguir un poco el sistema eléctrico por un lado, pero CFE, que es la que pues tiene gran parte del monopolio, casi todavía. Yo quisiera preguntarte primero, ¿qué porcentaje de la energía la proveen ahorita los privados y qué porcentaje proviene de la paraestatal de la CFE? Ok, esto va a variar, pero digamos que estamos en una proporción más o menos de 50% contra 50%. ¿Y qué es lo que está pasando? Que México se acostumbró a ser un país que decíamos que era petrolero. No necesariamente somos petroleros, tenemos petróleo, pero no necesariamente lo somos. Y lo que sucedió fue que el sistema eléctrico, o más bien CFE, en muy buena parte se quedó anclado en esta parte de combustibles. ¿Cuál es el problema? Que los combustibles no solamente tiene un costo sacarlos de la tierra, procesarlos y llevarlos hasta el sitio de generación, sino que también generar incrementa los costos. Se tiene que estar dando mayor mantenimiento, se tiene que estar limpiando, se tiene que estar llevando y procesando el propio combustible, mientras que las energías renovables no tienen precio y no se tienen que procesar, digámoslo así. Entonces,
Tú pones un aerogenerador y no requieres más que viento para poder generar, pones un panel solar y no necesitas más que radiación, que no es calor, pero necesitas radiación para generar energía eléctrica, mientras que los otros requieren constantemente estarle dando combustibles. Eso es fundamental porque es una diferencia entre tener un costo variable, digamos, constante, o no tenerlo tan grande, y el costo variable de las renovables prácticamente es cero, ¿no? Se hace, Entonces estoy obviamente, entendiendo, para entender un poco, hay la condición de México de tener petróleo determinó en mucho la configuración de la CFE basada en esa riqueza o en esa producción, incluso de combustible primero y de gas, para apalancarse en esa estructura a partir de nuestra plataforma de Pemex. Sobre esa se montó la CFE y eso la condicionó de alguna manera, Víctor, es lo que me estás diciendo. de alguna forma fue así. De hecho, tenemos termoeléctricas que consumen combustible al lado de las refinerías y con eso se está generando energía eléctrica. No, no quiere decir que sea lo mejor, pero eso se está haciendo. Algunas refinerías están, digámoslo así, reacondicionando para lograr ya no sacar combustible. Sin embargo, se mantuvo así, y en este momento el combustible en muchos lugares del mundo ya está fuera de operación, y en México lo seguimos teniendo, y de hecho la iniciativa que mandó el presidente de alguna forma forzaría que siguiéramos usando el combustible de forma constante. Digo, para los que nos siguen, el combustóleo se produce de la refinación, ¿verdad? Cuando llega el petróleo y quieres sacar gasolina, lo que te queda de un remanente es el combustóleo, y es la parte que se utiliza también para consumo de las termoeléctricas, ¿así es? Exacto, yo no diría que se produce, yo diría que se genera combustible, porque no es en realidad un producto, sino es, digamos, el desecho del proceso de refinación, y se le da el uso quemándolo. Sin embargo, quemarlo es caro, tienes que estar limpiando quemadores, tienes que mantenerlo caliente para que no se te haga piedra, tienes que seguir una serie de condiciones para poder quemar, y eso lo hace carísimo. Es el segundo costo más alto que tiene CFE de combustibles, son las termoeléctricas, ¿no? Oye, y entonces, ¿qué alternativas tendría la CFE? No el sistema eléctrico, la CFE, ¿qué alternativas tendría para ponerse un poco en sintonía con la producción de energías más limpias y más eficientes para beneficio, pues, del consumidor y también del medio ambiente? ¿Qué alternativas tendría la Comisión Federal de Electricidad? Bueno, las alternativas son claras. Tiene lo que viene no en México, sino en el mundo, es una revolución verde, y viene una tendencia a usar cada vez más energía eólica y solar. El mundo lo está haciendo, México no tendría por qué no hacerlo, y CFE tiene excelentes ingenieros que son muy capaces y que podrían ir metiendo cada vez más capacidad renovable. Es una cuestión yo creo que de voluntad política más que de otra cosa, y lo puede hacer. CFE ha sido súper exitoso en construcción de hidroeléctricas, ¿por qué no hacerlo en construcción de eólicos y de solar, no? De acuerdo. Ahora, recibimos ahora sí una iniciativa preferente, la mandó el presidente de la República. Las iniciativas preferentes tienen un mandato de ser dictaminadas de manera prioritaria. Se fue primero a la Cámara de Diputados, la están discutiendo ahí, y luego va a pasar a la Cámara de Senadores. Ya conocemos la iniciativa y pues nos han dicho que se va a aprobar sin moverle a una coma, Víctor. Si fuera así, si se aprueba en sus términos, ¿qué es lo que pudiera suceder en el sistema eléctrico de nuestro país? Ok, ¿qué es lo que podría suceder? La verdad es que vienen 4 cosas delicadas. La primera y la más delicada, quisiera yo hablar de ella, es alterar el orden de despacho. ¿A qué se refiere esto? En la red de transmisión se recibe la energía actualmente de más barata a más cara.
¿Quiénes son los más baratos? Los renovables. Tienen un costo de generación de cero. Entonces son los primeros que se reciben y después se van recibiendo conforme va incrementando el costo de generación. Eso permitió eso permite que los ciudadanos, nosotros, tengamos cada vez opciones más baratas mientras más participantes iban entrando más baratas, perdón, de recibir energía más barata. Ahora sí. Lo que busca la iniciativa es que en lugar de recibir la energía más barata, se reciba primero la de CFE. ¿Cuál es el problema? Si bien sí se puede recibir la hidroeléctrica y la geotérmica, este orden de despacho ahora va a ser que se reciba toda, incluida la termoeléctrica de la que hablábamos hace un ratito. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener la energía más cara del sistema antes de recibir la energía más barata, que son las de las subastas de energía eléctrica de largo plazo generadas por renovables privadas. Esta es la primera parte que me parece delicada. La segunda es que para asegurarnos al ciudadano y a nosotros, o sea, para que el ciudadano de a pie recibiera la energía más barata disponible, se crearon unas subastas en las cuales CFE salía y decía, yo necesito tal cantidad de energía por los siguientes 20 años, y se permitía que los privados ofrecieran la energía con nuevos proyectos. Gracias a esas subastas, México rompió 2 veces el récord de energía eléctrica más barato del mundo. Sin embargo, lo que están buscando ahora es eliminar esa obligación de CFE y que CFE pueda comprar discrecionalmente con quien quiera la energía. Lo hacen para que pueda recibir su propia energía, sin embargo, eso terminaría incrementando los costos de la energía de forma bárbara y no nos permitiría o nos negaría a los mexicanos la oportunidad de tener energía más barata. Mucha gente me dice, pero es que el presidente prometió no subir las tarifas. Sí, pero puede que no lo veamos los ciudadanos en las tarifas, pero eso significará un mayor subsidio. Y ese subsidio significa que es más gasto en mantener operando plantas de CFE y no en tener energía eficiente y al mismo tiempo estar gastando mejor en educación o en salud, que creo que deberían de ser las prioridades del gobierno, ¿no? A ver, déjame ver si entendí. Entonces, el orden del despacho es en qué prelación se va a ir comprando la energía disponible. Primero es de las hidroeléctricas, que son de la CFE, pero después vendrían las sustentables, la eólica y la fotovoltaica, y ahora me cambian y me meten primero a las termoeléctricas, que son más caras y contaminantes como prioridad. Antes que los privados, seguiría CFE poniendo esta energía, que es más cara y más contaminante. Pareciera un absurdo, pareciera suicida, cuando pues lo que debe el gobierno es cuidar, generar energía más barata, pone como una obligación comprar la más cara y la más contaminante. ¿Por qué este sinsentido? ¿Por qué sería insistir en esto? ¿Es alguna forma de desandar la privatización que el gobierno ha criticado tanto, de que se le da una prioridad a los privados y se está afectando a la paraestatal, el sector del gobierno que se está viendo perjudicado por esta vía? Ok, ¿qué es lo que sucede? Como bien dices, es energía más cara y más contaminante, y el hecho de que fuera más cara hizo que muchas generadoras de CFE, con la entrada cada vez de más renovables, estas generadoras caras y contaminantes fueran saliendo del despacho. Lo que buscan ahora es volverlas a meter a despacho antes que las otras y con eso desplazar ahora a los privados. ¿Quién es el que pierde? México. Y si me permites ahondar, creo que también pierde CFE, porque generar más no significa que va a ganar más. Si CFE está generando energía eléctrica por arriba de los costos tarifarios y va a generar cada vez más energía eléctrica con estos costos por arriba de la tarifa, lo que significa es que o va a tener que asumir pérdidas o va a tener que recibir subsidios. Entonces, esta iniciativa más bien creo que es un asunto ideológico y no va a beneficiar ni al usuario final, ni a la propia Comisión Federal de Electricidad, ni al Estado, pero lo que van a decir es, estamos generando todo lo que podemos con CFE y CFE es la mandona aquí. Creo que es un asunto más bien de poder y de ideología, porque lógica económica ni ambiental tiene. 2 preguntas últimas ya para terminar y agradecerte mucho, Víctor. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá,
En alguna medida, la iniciativa preferente que envió el presidente contraviene lo establecido en este tratado, sería objeto después de un litigio, como ya ha venido sucediendo por parte de los proveedores, de los inversionistas extranjeros, para ir en contra de si se llega a aprobar en sus términos, porque es una reforma legal, no es un cambio constitucional. Entonces, es de esperarse que con la mayoría que tiene Morena en ambas cámaras pudiera salir en los términos que el presidente la plantea. Pero la pregunta viene siendo, para los tratados internacionales que tienen un valor superior a una reforma legal, casi equivale a la Constitución, ¿habría alguna contradicción en estos términos, en estos acuerdos? Yo diría que no solamente los acuerdos, sino la propia Constitución. ¿A qué me refiero? No. La Constitución se diseñó, o al menos la reforma constitucional en materia energética de 2013 se diseñó para que todos los ciudadanos tengamos la oportunidad, insisto, de generar energía eléctrica para nuestro consumo propio o para participar en un mercado. Y entonces el asunto de generación de energía eléctrica se dejó en libre concurrencia. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Es, en lugar de permitir la libre concurrencia, es darle preferencia a una empresa, aunque sea del Estado, pero es una empresa finalmente que es CFE, lo cual nos deja un poco del lado de los ciudadanos y nos dice, tú vas a ser recibido segundo porque la prioridad en este momento es Comisión Federal de Electricidad. Eso ya es violatorio del espíritu de la Constitución, pero además también, como bien dices, el Tratado de Libre Comercio, no solamente de América del Norte, sino todos los demás que tiene México firmados, hablan de un piso parejo y de una cancha pareja. Hablan de mantener las reglas, hablan de respetar el Estado de Derecho, y esta reforma va en contra del espíritu de la Constitución y en contra también de la libre competencia, y también va en contra del Estado de Derecho al aplicar un par de reformas que serían retroactivas. Son asuntos de orden industrial, permisos de generación que busca revocar que ya están dados, y entonces ahora diríamos, te estoy cambiando las reglas a la mitad del juego. Esa parte además le va a generar un daño enorme a la nación, no solamente en materia energética. La gran industria consume energía por modelos de autoabastecimiento, por modelos de mercado eléctrico, porque ahorra energía de esa forma, o más bien ahorra en los costos de energía y lo hace competitivo. Si ahora vamos a meter a CFE de lleno y a evitar esto, van a incrementar los costos de energía para la industria, y eso significa que va a subir el maíz, el acero, el vidrio, los plásticos, los autos, y los que puedan darnos más caro nos van a dar más caro para recuperar ese costo, los que no tendrán que cerrar porque pierden competitividad, y es perder miles de empleos. La última pregunta. Ellos han esgrimido mucho que las energías renovables, las limpias, no tienen la misma garantía del suministro, dado que pues la eólica solamente se da cuando hay viento y la fotovoltaica solamente cuando hay sol, y esto le complica la existencia al abastecimiento, al SENACE y a la propia Comisión Federal de Electricidad para distribuir la energía con garantía. ¿Qué comentas a este respecto, a esta crítica que se hace a las energías renovables, de que no puedes depender tanto de ellas por su variabilidad? Usaste el término adecuado, Gustavo, y es variabilidad. No están presentes todo el tiempo, pero podemos saber cuándo están presentes eólica y solar. Un parque solar o un parque eólico funciona de esta manera para los fines que voy a hablar. ¿Cómo funciona? Lo que te dice es, las siguientes 24, 48 o 72 horas voy a generar tal cantidad de energía. Y cada 24 horas tienen que ir actualizando eso. Entonces podemos saber con precisión cuánta energía se va a generar por viento, por sol, las siguientes 24, 48, 72 horas, y eso te da seguridad en saber cuándo recibirla. En cambio, las plantas térmicas, por ejemplo, de CFE, hasta el año 2018 y 2019 tenían el doble de indisponibilidades por fallas que por mantenimiento. Y las fallas no son previsibles. Entonces, si de lo que hablan es de seguridad, lo que tenemos que hacer es tener cada vez más energía renovable que podemos predecir cuándo va a generar,
y no depender necesariamente de plantas térmicas que nos están fallando el doble del tiempo que están paradas por mantenimiento, y que eso sí, no podemos prevenir cuando van a fallar y que nos van a dar más seguridad. Creo que se tiene que construir un sistema moderno. Sí genera complicaciones las renovables, pero no son complicaciones de otro mundo, son cosas que todos los países están haciendo y que con eso van bajando los costos de la energía, y vamos teniendo energía más limpia y más barata para los ciudadanos. Estimado doctor Víctor Ramírez Cabrera, muchas gracias por estos consejos. No sé si pudieran mandarnos un mensaje al ciudadano común, al mexicano ordinario. ¿Qué le recomiendas tú sobre este tema? ¿Cómo pudiera uno de la calle ayudar a cuidar un patrimonio, un futuro, para que México tenga pues una mayor abasto y mayor protección del medio ambiente? ¿Qué es lo que pudiera hacer una persona? Porque es un poco el sentimiento de frustración de que dice, bueno, pues ustedes se la pasan ahí discutiendo, pero yo en la calle, yo en mi día a día, ¿qué es lo que pudiera hacer para ayudar a apoyar que estas ideas sean las que finalmente se aprueben y no las ideas equivocadas de regresar a energías contaminantes y más caras? Bueno, la semana pasada me aventé una iniciativa en Twitter, y invitaba a la gente a que buscara quién era su diputado federal, que buscara el correo electrónico y que le escribiera diciéndole que no estaba de acuerdo con la aprobación de la ley de la industria eléctrica. Yo sigo insistiendo en que se haga lo mismo con los diputados y con los senadores, y probablemente, si esto es aprobado en sus términos, habrá el espacio para presentar amparos nosotros como ciudadanos, porque se está violando nuestro derecho, el derecho a la libre concurrencia, y por otro lado también el derecho a un medio ambiente sano. Pero además de eso, hay una posibilidad que se mantiene abierta, y es usar paneles solares en nuestro hogar o en los negocios. No es para todos, porque no para todos es rentable en este momento, pero poner paneles solares permite a todos los que están en tarifas domésticas de alto consumo o en tarifas comerciales, tener energía, pagar con su recibo, digamos, en 3, 5 años el costo de los paneles, y tener energía por 25 años prácticamente gratuita. Entonces los invito a ponerle panes, a buscar un buen distribuidor. Lo barato sale caro, no se vayan por lo más barato, pero esto nos sirve mucho, y hagamos ciudadanía, exijamos a nuestros representantes populares. Muchísimas gracias, Víctor. Te mando un saludo y te aprecio mucho el espacio que nos dedicaste para explicar tus ideas y tus conocimientos y tu experiencia. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Buena tarde. Si te gustó esta entrevista, te invitamos a suscribirte a este canal. Te invitamos a darle like y a compartirlo. Te invitamos a participar para defender las mejores ideas por México. Te invitamos a que sigas participando. Muchas gracias por tu participación.